Estamos los tres. Vale, pues si quieres, David, quítate, puedes hablar ahora. Sí, que voy admitiendo, ¿vale? Que Vale. tú puedes comenzar cuando tú quieras. Vale, nada, bueno, primero de todo, gracias a todos los que estáis participando hoy. Hoy vamos a hablar, tanto David como yo, vamos a hablar un poco de casos que en algún momento pues han sido un poco un reto para diagnosticar o a la hora de mirar más allá muchas veces de lo que es algo musculoesquelético, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar yo presentándoos el primer caso, ¿vale? En el que, pues bueno, el caballo que os presento es un caballo macho, pura raza español, entero, de 4 años, que inicialmente fue remitido, también fue un poco reto para los veterinarios que lo remitieron, porque en un principio, pues lo que los propietarios contaban era como que el caballo de repente tenía cuadros neurológicos que sobre todo ocurrían cuando el caballo estaba montado, indicando más bien como que tenía una debilidad de los posteriores, como que el caballo cuando se caía se quedaba muy débil y empezaban a tener como ataxia realmente. Entonces, bueno, pues cuando el caballo fue admitido al hospital, lo primero que inicialmente realizamos fue un examen neurológico. Y esto es muy breve de lo que parte de todo el examen neurológico. A nivel de pares craneales, el caballo no presentaba ninguna alteración. A nivel del panicular no presentaba tampoco problemas, hacía una muy buena lateralización del cuello. La verdad es que cuando él llegó a nosotros el caballo ya llevaba en reposo porque como tenía como estos ataques en los que parecía que el caballo casi que colapsaba, los veterinarios realmente hasta que no se hiciera más evaluaciones del caballo habían recomendado no montar al caballo porque podía ser más bien un problema para el propietario a la hora de estar montándolo. Entonces, bueno, en ese momento nosotros al examen neurológico la verdad es que no pudimos apreciar alteraciones, ¿no? Y nos hicimos las radiografías de cuello, en la que aquí son parte de las cervicales, pero bueno, en todas hicimos los ratios, en ninguna tuvimos ratios menores de 0,51, no se veía compresión a grande escala, no sé qué, vamos, no hicimos una mielografía como tal, pero en las radiografías que nosotros pudimos realizar no había nada. Con lo cual, bueno, pues seguimos con la parte del dorso, porque sí que es verdad que el caballo, pues sobre todo en la parte pélvica, era un caballo que sí que era un poco rígido, presentaba algo de dolor a la manipulación, sobre todo a la flexión y a la lateralización sacroiliaca. Se le hizo radiografías y bueno, la radiografía sí que parece que en algún puntillo en estas zonas parecía que teníamos un poquito más que estaban más juntos los procesos espinosos, pero realmente justo en esas zonas donde radiográficamente veíamos posibles alteraciones, realmente en esas zonas eran las que justo el caballo no presentaba ningún tipo de dolor o de manifestación a la palpación o problema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seguimos investigando. La verdad es que en ese momento lo pusimos al trote y en ese momento, anteriormente, cuando lo habían evaluado, no habían sido capaces de observar si el caballo estaba cojo o no, porque realmente el caballo presentaba unas debilidades muy marcadas, como que no quería moverse. Entonces, bueno, pues en el momento que nosotros lo vimos, sí que podemos ver que el caballo está presentando una cojera ipsilateral, se ve una cojera del miembro posterior derecho y marca también un poco con la mano derecha, ¿vale? Es de reseñar que, bueno, pues un poco a la exploración, una vez que inicialmente vino referido para un examen neurológico, pero bueno, pues como todo, ¿no? Hay veces que tenemos que ver un poquito más allá y no solo porque ha venido por un examen neurológico, pues hacemos una evaluación completa del caballo y a la palpación observamos que en la tarsocrural de la extremidad posterior izquierda había muchísima efusión
y en la tarsocrural de la derecha un poquito también, la verdad es que no tan marcado como en la izquierda, pero lo que sí que veíamos es que tenía también un poco de fusión en la articulación femorotibial medial del, del tarso, de esto, perdón, de la femorotibial de la babilla. Con lo cual, bueno, pues ahí seguimos un poco evaluando y viendo que había una cojera tan marcada a la derecha. Realmente, pues hicimos un bloqueo palmar digital distal, al cual fue negativo. Hicimos un bloqueo abaxial, al cual fue negativo también. Y bueno, pues en ese caso lo que hicimos también, pues fue, antes de todo esto, hicimos también flexiones, en las que, bueno, pues el caballo a la flexión del posterior izquierdo marcaba un poquito, pero tampoco mucho más. Y a la flexión, perdonadme, a la flexión del posterior derecho, la verdad es que el caballo se sentía bastante. Claro, en ese momento, pues ya un poco después de haber bloqueado, en vez de seguir bloqueando y demás, y como los veterinarios ya lo habían observado, pues bueno, hicimos radiografías bilaterales de tarso en las que encontramos una OCD de la tarsocrural en la cresta intermedia de la tibia en el izquierdo, con fragmentos libres y por ahí también pues, que tuviese tanta efusión sinovial en la izquierda, aunque curiosamente, pues bueno, curiosamente, todos sabemos que hay muchas veces que las OCD realmente clínicamente no producen una cojera muy marcada y en este caso el caballo tenía una cojera muchísimo más marcada de la extremidad, bueno, tenía una cojera de la extremidad posterior derecha en vez de la posterior izquierda. En la derecha podemos ver que tiene como un defecto también de la cresta intermedia de la tibia. Realmente no sería un fragmento libre, os estoy poniendo solo un par de radiografías, pero bueno, sacamos las 4 vistas de todo, ¿no? Para sacar la información completa. Continuando con la babilla, ya que era una sospecha porque veíamos, uy, esto se me ha movido, porque teníamos una sospecha de que esa articulación pudiese tener algún tipo de también de problema. En la lateromedial la verdad es que no veíamos nada. Y disculpad, porque esto se me ha movido aquí. Ahora lo pongo en grande otra vez. Y la dorsopalmar, la caudocraneal, perdonad, porque en este caso se saca por detrás, la caudocraneal, pues vemos que en un principio no veíamos nada. Yo la verdad es que ante tanta difusión, como siempre, ¿no? La importancia de ver todas las vistas. En ese sentido, pues lo que pudimos ver es que, bueno, en la vista oblicua ya había algo que nos hacía sospechar de que pudiese haber un problemilla. Y esto pues es lo que siempre decimos, ¿no? Hay que tener, no todo parece lo que parece y hay que ver muchas vistas para poder dar un diagnóstico completo o para poder sacar una conclusión de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues otra nota, ¿no? De que siempre tenemos que sacar todas las vistas para poder obtener la información necesaria. Si lo hacemos más grande, pues los que hayáis ya visto el defecto antes, pero los que no, en esa vista se podía ver un defecto de un quiste subcondral en el cóndilo medial del fémur, ¿vale? Si nos ponemos, otra vez esto se ha movido, vaya, por Dios. Si nos ponemos a comparar la primera vista que sacamos, la que no vimos, pero cuando mejoramos el ángulo de la radiografía, ya podemos ver obviamente que sí que hay un quiste en esa zona y haciéndolo un poco más grande, pues lo estamos viendo, ¿no? Vemos que ahí parecía que algo se intuía, pero no estaba tan claro, y este quiste que está ya más claramente radiográficamente visible. Por eso también un poco quería poneros este caso, porque es lo que es la importancia de jugar con los ángulos, tanto la importancia de poder sacar todas las placas, ¿no? Que muchas veces tenemos el propietario que nos está dando por detrás de no, solo una placa, bueno, pues si a lo mejor hubiésemos sacado solo una placa, en este caso, una radiografía, nos hubiésemos quedado con mucha información por detrás y a lo mejor no hubiésemos sido capaces de atajar el problema tan rápido, porque a lo mejor hubiésemos estado bloqueando este caballo toda la vida y no hubiésemos conseguido saber exactamente de dónde venía la cojera. Con lo cual, bueno, pues en este caso, una vez que ya vemos esto, pues la verdad es que recientemente también se habló de quistes subcondrales
en uno de los journals que se hizo de la AVE y demás, y cuáles necesitamos operar quirúrgicamente, cuáles no, y un poco, pues para mi gusto, y por eso también quería hablar, por ejemplo, de este caso, depende mucho del caso y de la clínica del caballo, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Porque ahora mismo pues teníamos este caballo que tenía varias patologías a la vez, tiene varias OCDs, sabemos que bueno, pues la OCD que tenía realmente en la extremidad posterior derecha de la tarsocrural no tenía mucha distensión, con lo cual mucha clínica, ya teníamos bastantes indicaciones de que probablemente el quiste iba a ser el problema. Pero en este caso lo que hicimos fue un bloqueo solo de la femorotibial medial, ¿vale? Bloqueamos esa babilla, solo esa articulación específicamente para saber si el problema era ahí. Como sabemos, existen diferentes clasificaciones de los quistes subcondrales y también en función de del grado y lo severo que sean, pues estos quistes van a tener un mejor pronóstico o peor pronóstico. Realmente depende de dónde busquemos. Está el sistema de gradación de Satinsky, que son un poco los promotores de de toda la técnica del tornillo transcondilar. Y luego también está otra clasificación, que la verdad es que al final es un poco confuso que no haya una sola clasificación, pero bueno, que sepáis que la mayoría de las veces nos referimos a la clasificación que tenemos a la izquierda, pero que sepáis que existe otra clasificación de McElroy, en donde también clasifican los quistes subcondrales ambos dos, en función de lo profundo que sean, de si hay comunicación o no con la articulación, o si solo es una lucencia o un aplanamiento del cóndilo, ¿vale? En este caso, realmente, si nos vamos a la clasificación que tenemos a la izquierda, es un quiste subcondral de grado 2, en los que tenemos pues, un poco de aplanamiento del cóndilo con una zona donde hay una pequeña lucencia, ¿no? Y bueno, pues el qué hacer o qué no hacer, ¿no? En este caso, pues para mí lo que fue clave, el que de recomendar a los propietarios fue bloquearlo, ¿no? Y en este caso, pues después de bloquear, el caballo mejoró. De hecho, teníamos incluso en la ventaja que tenemos a veces en la universidad es que tenemos otras medidas que nos pueden decir más objetivas si la cojera ha mejorado o no, donde pudimos comparar la cojera que existía en la extremidad posterior derecha y con ese bloqueo fuimos capaces de anular completamente la cojera, con lo cual, bueno, pues aquí podemos decir con más seriedad y con mucho más certeza al propietario que este caballo, la clínica que tiene asociada de esa cojera, viene a través de ese quiste subcondral. Ahora el reto un poco pues es cómo lo tratamos, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar para el tratamiento? Y bueno, pues ahí la verdad es que hay diferentes opciones. Este era un caballo joven, que los propietarios sí que estaban dispuestos a realizar cirugía. Entonces, bueno, como el caballo realmente, y un poco lo que también está basado en la literatura, existen muchos artículos, pero bueno, los últimos 2 artículos que hablan más sobre cómo funcionan los tornillos transcondilares, pues bueno, se ha observado que la mayoría de los caballos, un 75% de los caballos que se metieron en el estudio con clínica de cojera asociada al quiste, se mejoraban tras la implantación del tornillo transcondilar. Y además esto también mejoraba la remodelación ósea y al relleno, ¿no? de ese hueso que está más, bueno, para el relleno del quiste, vamos. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que nosotros hicimos, ¿vale? Hicimos una artroscopia bilateral de ambas tarsocrurales, pusimos un tornillo transcondilar, siendo un poco más puntilloso, quizá me hubiese gustado que el tornillo hubiese quedado un poquito más abajo, pero bueno, la verdad es que el caballo quedó 3 meses posoperatorio, el caballo está realizando otra vez ejercicio de forma gradual y está mejorando y estamos pendientes de que hagan una revisión radiológica para ello. Entonces, bueno, este caso a lo mejor tampoco tiene mucha chicha, era una cosa con la que quería empezar, sobre todo la importancia de el cómo haber jugado con diferentes proyecciones, el cómo haber jugado con diferentes ángulos. La verdad es que nos hizo mejorar el diagnóstico rápido y de poder actuar y dar unos resultados más rápido, porque si no hubiésemos tenido que bloquear
pues peroneo o tibial o seguir subiendo hacia arriba hasta que al final hubiésemos terminado bloqueando la articulación de la babilla. Y en este caso, pues sí que es verdad que fuimos un poquito más a tiro hecho viendo estos quistes y pudiendo haber observado la distensión, ¿no? Entonces, pues también la importancia que tiene el examen físico y sobre todo también pues un poco salir de este caballo. La verdad es que los episodios que tenía era de me tiro al suelo. Yo creo que tenía como rabietas de niño pequeño, me duele, no quiero trabajar y me tiro, porque realmente después de esos momentos que a lo mejor era dolor, eso es lo que nosotros atribuimos a lo que podían ser episodios de ataxia, pues a lo mejor eran episodios en los que el caballo presentaba un dolor muy agudo y justo en ese momento perdía el control y luego en el momento que lo evaluaban pues tenía una cierta debilidad muscular. La verdad es que trajo un poco de cabeza a los veterinarios porque pues eso, cada vez que lo veían sí que es verdad que estaba como débil y y era muy difícil de evaluar también a nivel musculoesquelético. Entonces, bueno, también la facilidad de que él hubiese estado en reposo y que hubiésemos podido verlo un poco al 100% la cojera como era, ¿no? Y bueno, este es mi primer caso. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y te doy paso a ti, David, para que nos hables de tu caso y vamos a ir cambiando un poquillo entre David. Vale, buenas a todos, bienvenidos y bueno, Ana, tú vas, si quieres, admitiendo a gente que se va uniendo, ¿vale? Perfecto. A ver, espera. Ok, saco esto aquí y esto también lo... Vale, bueno, pues yo tengo preparados también 2 o 3 casos y un poco era esta la temática, ¿no? Algunos caballos que pensamos que tienen una cosa, luego es otra, dependiendo un poco del abordaje o que nos despistan. Y este caso, bueno, pues es un caso de, ya sabéis que nosotros trabajamos con diferentes universidades y yo hago estancias y los residentes y vienen y van y los cirujanos. Y este es un caso muy interesante de Grobois, de la clínica donde trabaja el doctor Fabrero Señol, que ya sabéis que, bueno, que viene asiduamente a Córdoba y yo voy también a París. Y bueno, es un caballo de 6 años de edad que tiene una cojera 2/5 en la mano izquierda de varias semanas de duración. Después de hacerle varios bloqueos, bueno, es verdad que tenía algo de distensión en la zona del carpo y la flexión era parcialmente positiva del carpo, responde a un bloqueo interarticular de la articulación intercarpiana. Se le hace un estudio radiográfico que ahora os voy a enseñar y no hay nada relevante, pero al responder al bloqueo, ¿no? Pues se decide medicar con hialurónico y corticoides. Y la verdad que la medicación, bueno, pues responde durante un tiempo, pero en el momento que el caballo vuelve otra vez a ejercitarse y a competir, se vuelve a quedar cojo y cada vez está más cojo, ¿no? Bueno, este es el caballo, ¿vale? Tiene una cojera claramente marcada, ¿no? De la mano izquierda. Y bueno, y estas son las radiografías del carpo. Bueno, algo que luego veremos es que quizás si hubiéramos hecho a lo mejor alguna proyección extra, alguna otra lateral de flexión o alguna skyline, se hubiera podido ver algo diferente. Y luego veremos que a posteriori, una vez se vio en resonancia magnética lo que tenían, pues sí que ya fuimos a buscar dónde había y quizás había algo que nos estaba diciendo o que nos estaba haciendo sospechar que había un problema, ¿no? Bueno, pues el caso es que se decide, por tanto, después de varias recidivas en las infiltraciones de no funcionar y que el caballo vuelva a manifestar la cojera y que el problema sea así, siga siendo, perdón, en el carpo, hacer una resonancia magnética. Entonces, bueno, pues ahí lo que se vio es realmente pues, que teníamos una lesión quística en uno de los huesos del carpo, ¿no? En el tercer carpiano, sobre todo a nivel distal y medial, como podéis ver en la resonancia, ¿vale? Estos son cortes diferentes y se ve muy claramente que tenemos una pérdida de densidad o un incremento de densidad en este caso y vemos que hay un quiste muy localizado. Entonces, claro, la indicación en este caso es otro caso de un quiste localizado en un hueso radial, pues el tratamiento es la artroscopia, ¿no? Para intentar desbridar. Y aquí veis, bueno, pues los varios vídeos de la artroscopia en
en los que se ve ya, bueno, vemos, aquí veis como hay una hendidura, que es una sospecha de un posible quiste. Aquí hay lesiones también en el cartílago, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la artroscopia, ¿veis? Aquí también vemos algún daño. La artroscopia nos da muchísima más información que la radiografía en este caso y que incluso la resonancia, ¿no? Aquí vamos a ver otro vídeo en el que ya, perdón, no me van muy bien los vídeos. Bueno, aquí veis cómo estamos cureteando, ¿no? el quiste, que era muy profundo y era en la zona de carga de la articulación del hueso radial, tercer radial, perdón, tercer carpiano, perdón, y nada, y ahí veis cómo al desbridarlo está totalmente el hueso dañado y es por eso que, claro, cuando el caballo se ejercitaba de nuevo, por mucha medicación que le diéramos, pues tenía mucho dolor y volvía a estar cojo, ¿no? Y el tratamiento, pues era en este caso ese desbridaje. Además, el caballo presentaba eso, una lesión en el cartílago, en la zona no articular, y presentaba también una lesión en el ligamento intercarpiano que se desbridó con el receptor sinovial, ¿vale? A ver si podemos pasar. Una vez se acabe, a ver. Bueno, aquí es otro vídeo que estamos desbridando la lesión en lo que es el cartílago del mismo hueso, ¿vale? Y el tercer vídeo, pues aquí veis cómo el ligamento intercarpiano también estaba dañado, ¿vale? Estaba debido pues seguramente a un traumatismo o al ejercicio repetido y también se desbridó. Entonces, bueno, el tema es que en la artroscopia pudimos solucionar el problema y pudimos valorar, diagnosticar y evaluar y emitir un pronóstico de este caballo. El caballo, después de su periodo de reposo adecuado, etcétera, etcétera, pues volvió de nuevo a competir de una manera correcta, ¿no? Se infiltró también con células madre en el posoperatorio, ¿lo veis? Ahí teníamos una osteonecrosis del tercer radial del carpo, tenemos el aspecto tras el desbridado y la laceración del ligamento intercarpiano medial, ¿vale? Bueno, ahí veis el desbridado lo hicimos con el resector, ¿vale? Este es el aspecto final del ligamento una vez hecho el desbridaje. Y bueno, y este es el aspecto normal de la cara dorsal del hueso radial, que tenía también una lesión en el cartílago y que se desbridó, ¿no? Se cureteó, ¿vale? Y el ligamento intercarpiano lateral está sano, lo veis como tiene que ser. Y bueno, los dos huesos carpales, el segundo y el tercero, pues también están sanos. Vale, bueno, pues la conclusión un poco de este caso, ahora Ana que haga su segundo caso, es que, bueno, quizás cuando un caballo, aquí sí vemos las radiografías, ¿no? Cuando un caballo nos salga positivo el bloqueo y no veamos nada, quizás deberíamos insistir un poco en el diagnóstico, ¿no? Por imagen. Claro, allí en Francia tienen resonancia, tienen TAC. Nosotros, bueno, pues por ejemplo en Córdoba eso no lo tenemos, pero quizás si hubiéramos hecho alguna radiografía más, pues se hubiera visto que aquí no hay sospecha del quiste y hubiéramos podido entrar. Y de todas maneras, aunque no lo tengamos, si sigue el caballo cojeando a pesar de medicarlo, pues una indicación clara y seguro que nos equivocamos es remitir el caballo para una artroscopia, que ya habéis visto que la artroscopia lo vemos todo mucho más claro y tenemos un diagnóstico, un pronóstico y una evaluación más correcta y en este caso un tratamiento eficaz, ¿vale? Antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues Ana, si quieres, sigues tú, ¿no? Compartes tú ahora. Vale, perfecto. Pues ahora cambiamos. Luego al final que ellos pregunten lo que quieran, ¿no? Y si queréis, vamos, incluso entre que cambiamos de caso a caso, tenéis alguna pregunta, no hay problema, si queréis esperar al final, pero si queréis poner vuestros micros y hablar también, no hay ningún problema en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a presentar el segundo caso que tengo, que en este caso se trata de un caballo macho de 12 años de edad, hannoveriano, que se dedica a salto. Salta 1,30 y ha estado compitiendo toda su vida sin ningún problema y de repente, bueno, pues cuando está recibiendo un salto durante una competición,
El caballo parece como que se ha dejado un poco recibe el salto sin ningún problema con los obstáculos, pero cuando él va a apoyar da la sensación como que se ha dejado un poco por detrás la extremidad y como que parece que lo ha arrastrado un poco y como que parece que que es como que se ha resbalado un poco, ¿no? El caballo. Y luego después de eso, cuando el caballo va a apoyar, pues está con una cojera de 5/5, no apoya para nada. El veterinario del concurso en ese momento, pues los veterinarios del concurso en ese momento no tenían radiografías directas, con lo cual pues tenían diferentes placas y en ese momento las únicas placas que le quedaba era una para poder sacar una radiografía, con lo cual, bueno, pues cuando fue a evaluar el caballo parecía que tenía algo de inflamación en la región del menudillo, parecía que este se resentía un poco a la flexión, con lo cual intentó de sacar la máxima información para saber cómo mandaba el caballo y sacó una radiografía de la parte de la extremidad, incluyendo segunda, primera y un poquito de del tercer metacarpiano, donde no observó realmente una fractura, ¿no? En ese momento, pues su mayor sospecha fue el que hubiese una fractura de alguno de los huesos distales, sobre todo por un poco la clínica del caballo, que realmente pues a la palpación el caballo no reaccionaba a ninguna otra parte de la extremidad anterior derecha, pero luego pues lo que fue a la flexión del manubrio parecía que era la más marcada. Bueno, nosotros cuando llegó al hospital, pues continuamos un poco con eso, porque el caballo, ahora os enseñaré unos vídeos, pues venía prácticamente andando con 3 extremidades, sacando un poquito todas las vistas y todo, pero viendo menudillo principalmente, la tercera falange tampoco vimos nada. Bueno, pues seguimos evaluando al caballo, ¿no? Bueno, un poco para que veáis cómo anda y para que veáis un poco también la sospecha de este caballo, pues como veis, esa forma de arrastrar la extremidad, ¿no? Pues mucho a lo que os llamará a muchos de vosotros es a una fractura de codo. La verdad es que cuando el caballo apoyaba sin ningún problema, cuando estaba en la estación sin tener que andar, el caballo apoyaba ambas extremidades, bueno, sin ningún problema, apoyadas a ambas extremidades, pero bueno, pues un poco ahí entra la sospecha de cualquier fractura a nivel de codo, a nivel de húmero e incluso a nivel de escápula, ¿no? Bueno, pues nosotros continuamos sacando radiografías, a nivel de la parte suprarrenoidea no vimos ninguna fractura, a nivel de codo no se observó tampoco ninguna fractura. Y bueno, pues estos son candidatos para hacer un bone scan realmente, porque con esta cojera, pues bueno, te preocupa el poder bloquear algo y que el caballo realmente, pues a lo mejor sea una fisura que inicialmente no estamos viendo y que nos diga y que al final pues nosotros hagamos las cosas peor, ¿no? Realmente en el bone scan inicialmente no había alguna zona de sospecha y no os lo voy no os lo voy a decir ya inmediatamente porque os voy a enseñar otras imágenes de bone scan, pero bueno, un poco a nivel del radiólogo ni nosotros en ese momento pudimos ver nada mucho más marcado. A nivel clínico, pues el caballo era una incógnita, porque la verdad es que tenía muchísimo dolor y bueno, ante tanto dolor y la posibilidad de una laminitis contralateral, nosotros lo pusimos en una faja en suspensión y la verdad es que yo pocas veces he visto un caballo tan inteligente. Este caballo, en el momento que lo suspendimos un poco y le liberamos de la presión, de repente se relajó y se empezó hasta a balancear en la faja. Muchos caballos, muchos de vosotros tendréis experiencia con ello, pero muchos caballos no toleran estar colgados. Este caballo, de hecho, fue todo lo contrario. Parece que le dimos un alivio, ¿no? La verdad es que manipulamos todo. Yo a este caballo le flexioné, llegó un momento en que ya le flexionabas los menudillos y no producía nada de dolor, le extendía la extremidad hacia adelante, no producía ningún dolor, seguimos sacando radiografías pues, de diferentes vistas, porque hay veces que en la tuberosidad supraglenoidea muchas veces tenemos pequeñas fisuras o fracturas que si no vemos diferentes ángulos no podemos ver. Y bueno, pues realmente
Este caballo se le puso con una pauta, bueno, como podéis ver, el caballo se estaba con una pauta de antiinflamatorios, con dosis altas de fenilbutazona, tiene aquí puesto 2 parches de fentanilo, estaba con gabapentina y aún así durante los primeros 3 días se mantuvo pues, con unas cardíacas casi de 80 pulsaciones por minuto. Realmente a los 3 días es cuando finalmente nos empezó a dar un poquito de idea de dónde podían venir los tiros y empezamos a ver inflamación en la parte más del hombro, más superior, que hasta ese momento no se había acusado. Y bueno, pues si alguno de vosotros habéis intentado radiografiar una escápula, es muy difícil. Y la verdad es que estas son parte de las radiografías las más claras que pudimos sacar porque juegas con un contraste, como tienes las apófisis espinosas y tienes los espacios entre ellas. Muchas veces, pues como veis, aquí se puede intuir la escápula, ¿vale? Podemos ver la espina de la escápula también. Aquí podemos ver la espina de la escápula un poco mejor, pero hay veces que cuesta mucho realmente radiografiar y ver la imagen. Realmente, bueno, pues en este momento en el que ya nosotros empezamos a tener una sospecha de que el problema viene de ahí, porque empezamos a ver una inflamación mucho más marcada y el caballo de alguna forma empieza a sentir un poco a la palpación, sobre todo a la presión, a dar un poco de respuesta dolorosa a la palpación. Bueno, pues a la semana volvimos a repetir la escintigrafía, el bone scan, y aquí ya podemos ver áreas en la parte caudal de la escápula donde podemos ver partes de incremento no me sale decirlo ahora, del uptake, del radiofarmacéutico, del radiofármaco, del tecnesio, ¿vale? Entonces podemos ver que tenemos un incremento aquí, otro incremento en esta zona, se sigue viendo el incremento en esta parte de aquí, perdona, este es el incremento de la derecha y esta es la izquierda, que realmente para que veáis lo que sería una normal, que tiene una zona en la que está un poquito aumentado, pero no es esta intensidad. También, pues eso, preguntarnos el por qué, ¿no? En el primer bone scan, nosotros la verdad es que cuando hicimos el primer bone scan, como era una patología tan aguda, teníamos esperanza quizá de ver algo, pero tampoco nos sorprendió el no ver algo, porque, bueno, pues como sabemos, el hueso para cuando se fractura tiene que realizar una remodelación, en la fase aguda todavía no está ocurriendo y esto realmente en humana está muy bien detallado y en caballos hay en algunos artículos, pero tampoco está muy bien detallado cuándo después de una fase aguda deberíamos hacer un bone scan que realmente va a ser diagnóstico, ¿no? Y nosotros hicimos uno una semana después, incluso hicimos ya otro por un poco por curiosidad nuestra 2 semanas después, en el que pudimos ver que el aumento de esa zona era muchísimo mayor. Lo que pasa es que no he podido conseguir el otro. Pero bueno, para que veáis la diferencia entre uno, ¿no? Donde veíamos en el anterior, en el primero, ¿vale? La diferencia entre la derecha y la izquierda. Y luego, bueno, pues un poco jugando con las radiografías, ya pudimos conseguir en una zona de aquí ya empezamos a ver esta zona de aquí en la que parece que la escápula no ha perdido la continuidad en la parte del cuerpo de la escápula, en la parte más posterior. Y bueno, pues esta, para que veáis, esta es la del otro lado, es la izquierda, que está completamente normal, pero que veis que también se ven ciertas irregularidades, la escápula tiene una densidad muy fina en lo que es la parte del cuerpo de la escápula, con lo cual, pues bueno, radiográficamente puede ser un reto a la hora de ver esto, ¿no? Pero mira, una de las cosas que también aprendimos en ese momento es el uso de la ecografía, que muchas veces la subestimamos, pero en este caso, una vez que ya sabíamos que íbamos a tiro hecho y que sabíamos dónde buscar, fuimos capaces de observar una discontinuidad. Esta es la espina de la escápula, donde podemos ver un pequeño fragmento. Aquí podemos ver la fractura completamente con una discontinuidad del borde y aquí un poco lo mismo, ¿no? La espina y con una discontinuidad de lo que es el cuerpo óseo. Entonces, bueno, pudimos observar que teníamos una fractura multifragmentaria, desplazada, y bueno, pues un poco cuando vas a la literatura, la verdad es que era bastante desanimadora.
¿no? Porque, bueno, pues no hay a este tipo de proceso no hay un procedimiento quirúrgico. Los procedimientos quirúrgicos que están descritos para fracturas de escápula son mayoritariamente para el cuerpo de la escápula o para la parte de la superglenoidea. Entonces, bueno, pues en este caso tuvimos unos propietarios que estaban dispuestos a intentarlo todo y un caballo que era una pasada, porque la verdad es que el carácter del caballo pues animaba a intentar ver qué pasaba si lo dejábamos más tiempo colgado y ver si el caballo de alguna forma se podía rehabilitar. Con lo cual, bueno, pues durante el proceso de rehabilitación fue bastante duro porque, bueno, pues el caballo desarrolló bastantes úlceras de presión, porque él realmente es que se colgaba, o sea, se dejaba descansar, se quedaba dormido, a veces completamente colgado. Entonces, bueno, pues como veis, fuimos achacando esos problemas, poniendo mucho acolchado. Y bueno, pues también lo que podemos esperar en estos casos son caballos en los que vamos a tener una atrofia muy marcada del infraespinoso y supraespinoso. Lo ayudamos con mucha rehabilitación, con acupuntura, con electroestimulación. Y bueno, pues el caballo, la verdad es que esto es al mes, ¿vale? Al mes ya tenemos un caballo que sí es verdad que tiene una fase craneal muy cortita, pero bueno, el caballo ya empezó a apoyar, empezamos a dar paseitos muy cortitos, la mayoría de... empezamos a dar paseos a partir del mes y medio que estuvo el caballo en el hospital. Y bueno, después de eso se fue a un centro de rehabilitación, donde después de haber hecho unas radiografías y ver que parecía que había más callo óseo, a los 3 meses empezó a nadar muy suavemente inicialmente. A los 4 meses, pues el caballo ya estaba en una zona donde empezaba y ya veis que todavía tiene un poco de cojera residual, pero bueno, el caballo la verdad es que se recuperó y se recuperó hasta el punto que los propietarios pudieron volver a montarlo. Sí que tuvo una pequeña cojera que ha mantenido a lo largo de su vida, pero bueno, al fin y al cabo un final feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso, presentaros otro caso en el que la ayuda de diferentes imágenes y de métodos diagnósticos realmente nos ayudaron a hacer un diagnóstico, ¿no? Pues eso, nosotros, por ejemplo, inicialmente no tiramos la ecografía encima del caballo porque no pensamos que nos fuera a dar mucha información, pero una vez que ya sacamos la información de ver dónde está la fractura, pues bueno, nos pusimos un poquito más de tiempo encima del caballo con la ecografía y fuimos capaces de ver, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de nosotros también tenemos el ecógrafo muy a mano. Hay veces que las radiografías incluso nos puede costar un poco más tenerlas a mano y disponibles. Entonces, bueno, pues esto también es una forma de animaros a que si tenéis el ecógrafo en el coche, pues que muchas veces ponerlo encima de una zona que tenemos sospecha, pues nos puede dar bastante información, ¿no? Así que ese es mi segundo caso. Así que David, Muy si chulo, quieres. Ana, muy chulo. Mucho más chulo que los míos. Bueno, pues Si quieres ir comparto con... yo ahora o el Sí, segundo. Venga, sí, déjame que dejo de mítica compartir. Gonzalo. Sí, ya las has metido tú. Venga, pues a ver, comparto. Pues nada, este segundo caso es un caballo anglo-árabe de 2 años de edad que, bueno, pues que tiene distensión de la articulación tasocrural, la extremidad posterior izquierda y tiene historia de haber tenido cojera de esa extremidad durante un tiempo y con 2/5 y bueno, pues el veterinario referente le hizo unas placas y bueno, y vio que había una OCD típica de la cóclea intermedia de la cresta de la tibia y bueno, y se operó por artroscopia de OCD, ¿no? El caso es, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? No son las placas del caballo, pero para que veáis, claro, porque nosotros cuando nos llega ya está operado. El tema es, bueno, que tiene el típico fragmento en la cóclea intermedia de la tibia, aquí lo vamos a ver ahora, pero no se ve nada más. El resto de la articulación estaba bien, en la artroscopia estaba todo correcto, todo bien. Pero bueno, lo que no cuadra mucho, ¿no? Es que el caballo tuviera esa cojera tan importante, 2/5 del pie izquierdo. Y bueno, en las radiografías que nos mandan, pues al principio no se ve mucha artrosis, ni se ve nada, ¿no?
Y el caballo, después de haberse operado durante 2 meses, pues sigue incluso con una distensión muchísimo más grande que la original antes de haberse operado, y sigue cojeando del mismo pie, ¿vale? Y con una cojera de 2/5, que para ser una OCD de cóclea intermedia de la tibia, pues es bastante anormal, ¿no? Claro, la cojera se ha mantenido, o sea, al principio parece que mejora. Cuando tenemos esa cojera tan evidente, bueno, pues podemos sospechar que a lo mejor hay algo más, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues se refiere al hospital y nosotros lo que hacemos es, bueno, esto es como nos mandan el vídeo, ¿no? ¿Veis? Es una cojera bastante importante. Incluso yo diría 3 o de 5 en este caso, ¿no? Bueno, se le hacen radiografías nuevas, está perfectamente operado, los fragmentos ya no están ahí, no hay nada, pero las proyecciones normales, pues la verdad que no somos capaces de ver mucho más, ¿eh? Si ha habido alguna lesión, si hay no sé, una osteomielitis, si ha habido algún problema ahí que esté dando la lata. Entonces, claro, nosotros, para comprobar si el problema seguía siendo intraarticular de la articulación tarsocrural, que en este caso con esa extensión tan grande, pues era muy probable, se vuelve a hacer un bloqueo, ¿no? Y responde un 80% a que es ahí. Entonces, el problema tiene que estar en la articulación tarsocrural, pero con las proyecciones normales no vemos o no lo tenemos muy claro. Entonces, bueno, pues vamos a decidimos hacer con el doctor Novales más proyecciones. Y fijaros aquí, ¿no? Que ya se ve lo que es el tema, el por qué el caballo estaba tan cojo y el por qué su problema no era la OCD, sino que era, bueno, otra forma. Lo veis aquí, el quiste tan grande que tiene en el astrágalo, la parte caudal, y la parte que es sobre todo articular. Por eso el caballo, y es verdad que como la clínica del caballo era una clínica, eso, de coger algunos días más, otros días menos, otros días el caballo no apoyaba, pero tenía mucha distensión. Si lo veis tanto en la lateral flexionada como en la skyline, vemos muy claramente el quiste, que es muy grande, que además está activo y que le está produciendo dolor. Sabemos que está activo porque tiene un halo esclerótico alrededor, perdón, radiodenso, y tiene esclerosis, ¿no? Y radiolúcido, que es donde está el quiste. Entonces, pues claro, ¿qué hacemos con esto? Pues está claro que como no lo operemos, tiene diferentes abordajes. Es una zona muy difícil para colocar un tornillo, y lo que decidimos es pues operarlo por artroscopia. Aquí se ve muy bien, ¿no? Por artroscopia se opera y se hace curetaje del quiste, como en el caso anterior, en la zona, por supuesto, plantar, ¿no? Porque es la parte posterior del astrágalo. Esto es un vídeo un poco cutre casero, pero ahí veis, y bueno, la foto de la radiografía, como la cureta, que al final tuvimos que utilizar una más angulada para desbridar todo el quiste, pero bueno, era un quiste tan profundo como el del carpo que os he presentado con anterioridad. Y hicimos lo mismo, se le hizo un postoperatorio a base de reposo, y se le pusieron PRPs y de todo. Y bueno, y el quiste parecía pues que iba evolucionando, iba cerrando, pero seguía teniendo una comunicación, ¿no? Y ahí lo veis, ¿no? Después de casi 3 meses, el quiste está mucho más pequeño, pero sigue teniendo una comunicación. Y parece que mejora, pero de repente, cuando le incrementamos el, el trabajo al caballo, le hacemos pues trotar más y andar más, etcétera, pues vuelve a estar cojo y se vuelve a distender mucho. Entonces, se decide volver a explorar en el hospital. Veis que todavía tiene muchísima distensión. El caballo ya casi tiene 2 años y medio. Y en el bloqueo, pues, bueno, sigue respondiendo bastante, aunque no del todo, ¿no? Entonces, lo que se decide, bueno, aquí veis, el quiste está mucho más pequeño, se decide colocar un tornillo, como lo que hemos visto en el caso de la babilla, ¿no? De Ana, del quiste en el cóndilo del fémur. Y bueno, pues esto lo hicimos con el doctor Fabio Señol, y veis que él ha inventado un sistema que es especial porque es tremendamente complicado acertar
en esa zona plantar, que es este sistema que es como una U doble para encajar y para que justo coincidamos y podamos meter nuestra broca y luego el tornillo, ¿no? Bueno, ya sabes que primero se mete la broca, luego el pasamachos, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijaros, bueno, pues la verdad que está en el sitio. Se colocó un tornillo que en este caso el tornillo no tiene cabeza para que no roce absolutamente con nada, con la zona articular o con los ligamentos colaterales. Y bueno, se comprueba luego por artroscopia. Esto se hizo, todo se hizo extra articular, ¿vale? Por fuera de la articulación no tuvimos que entrar y luego metimos el artroscopio para comprobar, ¿lo veis? Que el tornillo había atravesado el quiste de una manera correcta, ¿vale? Y bueno, y esto es el caballo después de operado, tiene una buena evolución, lleva ya, pues, creo que son, bueno, ahora tenemos que revisarlo, lleva como un mes operado. Bueno, y esto es un poco revisión, como los dos casos eran de quistes y el de Ana también, bueno, pues ese es el tema, ¿no? Que cuando estamos tratando con quistes, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de operarlos y de meterle un tornillo. Hay que saber hacerlo muy bien, con una guía muy buena, radiográfica, ecográfica, porque podemos producir una fractura, podemos provocar un problema más grave, ¿no? Incluso hacerlo más grande, etcétera, etcétera, ¿vale? O incluso que el tornillo no esté en la posición adecuada. Entonces, con este sistema pues acertamos muy bien y el caballo está evolucionando de manera correcta. Bueno, pues este era mi segundo caso. Si quieres, Ana, tú haces el tercero, ¿no? Dejo de compartir. ¿Sí? No se te oye. Vale. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues yo os voy a presentar el tercer caso, que sale un poco de la parte de los quistes. Vamos a hablar un poco de otra cosa ahora. Vale. Y bueno, en este caso es un caballo, es un macho entero de 8 años de edad, hanoveriano, que salta. Y realmente he referido al hospital porque el propietario pues me manda este vídeo. El caballo realmente cojo como tal, no es la queja inicial, sino que la sensación que le da es pues que, bueno, que el caballo a nivel de dorso va muy desenganchado, que su posterior y su anterior no van bien coordinados. Sobre todo, él dice que le cuesta coger un poco los saltos y los giros hacia la izquierda en el trabajo. Y bueno, pues eso, como vais, va con trote. Al principio el caballo va un poco mejor y como vais viendo, pues se va dejando los pies, va empezando a tener el trote conejero, empieza a dejarse todos los obstáculos. Entonces empezamos muy bien, pero seguimos continuando mal y el caballo se le ve que va agotado, que le cuesta, ¿no? Bueno, cuando fue admitido en el hospital, pues inicialmente, bueno, pues lo que querían era que hiciéramos radiografías de dorso para ver si tenía algún proceso de kissing spines. Y bueno, pues hicimos un poco un examen completo en el que realmente no encontrábamos algo que radiológicamente, quizá esta zona parecía un poquito más sospechosa, pero realmente ninguna otra veíamos una compresión. Cuando nosotros lo vimos en el hospital, en la línea recta, una pena que no tengo vídeos, pero la línea recta no se movía ni tan mal. Realmente, encima, pues muchas veces en estos casos que son caballos un poco más caros y demás, pues muchas veces me gusta acompañarlo también del lameness locator. Y bueno, pues en el lameness locator un poco estaba con nosotros, que realmente lo que veía era una pequeña cojera de la mano izquierda, pero realmente no veíamos muy bien que las posteriores, pues bueno, se movía asimétrico, se movía mal, pero realmente no era una cojera como tal. Ahora veréis, pues bueno, que según va trotando, ahora cuando le pides el galope, al caballo le cuesta bastante coger un buen galope, va a veces al galope cambiado, para de repente. Ahora veréis un poquito más adelante que empieza a coger ahí algo de galope, de repente empieza a saltar, se revela, no quiere trabajar.
Era un caballo además macho entero que la verdad es que tenía bastante carácter. Bueno, nosotros le hicimos varias manipulaciones, la verdad es que a nivel del cuello él lateralizaba relativamente bien. Como veis, bueno, pues es un caballo que le pedías las manos, te las daba, pero en el momento que le tocabas un poco la parte del dorso, pues él, la verdad es que siempre enseguida le estábamos haciendo la manipulación, apretando un poco el pecho, a eso reaccionaba con bastante dolor. Veréis ahora un poco otra vez, cuando es algo que no le gusta. Y llegaba un momento que la verdad es que el caballo entraba un poco en bucle. Le querías tocar el cuello y ya inmediatamente el caballo reaccionaba pensando que le ibas a hacer algo. Poco a poco te lo ibas ganando un poco, pero realmente cuando íbamos a la zona y sobre todo cuando empezábamos a incluso a intentar tocarle, solo, como podéis ver, el caballo la verdad es que tenía una reacción extremadamente exagerada y muy agresiva. La habían tratado anteriormente para el dorso y la verdad es que a mí lo que me extrañaba un poco es esa sensibilidad de ya parecía como que era incluso algo a nivel más de comportamiento incluso. Y bueno, pues los cirujanos o la gente a veces que nos dedicamos a medicina deportiva solo pensamos en qué puede pasar en las extremidades, en el dorso. Y yo de aquella venía de hacer un curso en Portugal con gente de medicina interna. Entonces, lo que me hizo mantener un poco la mente abierta y había visto varios casos. Y este caballo, la verdad es que entraba en bucle cada vez que entrábamos y le tocábamos la parte izquierda y sobre todo la proyección del estómago. Y una de las cosas que habían recomendado en ese momento las internistas es que en ciertos caballos, pues que bueno, que hay veces que pues esa parte de úlceras gástricas que no tenemos diagnosticadas, ¿no? Que pueden a veces dar ese tipo de comportamiento. Yo la verdad es que le tiré al propietario un poco, oye, pues yo quizá a lo mejor, aparte de seguir evaluando y bloquearle el dorso y seguir haciendo tratamiento, también pondría hacerle una gastroscopia para ver si encontramos algo a mayores. La verdad es que pensando que no íbamos a encontrar mucho, pero la respuesta fue completamente otra. Esto es lo que encontramos en el antro pilórico, en lo que era la parte de la escamosa no tenía mucha alteración, pero lo que cuando ya conseguimos entrar en la parte del antro pilórico, pues veréis ahora, pues tenía unas masas, unos pólipos bestiales de grandes, que incluso parecía que obstruían un poco la entrada, la salida del píloro, ¿no? Al duodeno. No pudimos ni siquiera llegar a entrar más dentro. De hecho, este caballo cogimos una biopsia de esas masas. Como siempre, este tipo de biopsias son un poco gratificantes, ¿no? Porque muchas de las veces pues, el trozo que hemos conseguido sacar no es lo suficientemente grande. En un principio lo que nos dijo la histopatología es que era tipo pólipo. Eh, y bueno, también quería poner un poco este caso por si alguien había tenido alguna experiencia con este tipo de casos y el que cómo habían dado de resultados a largo plazo, porque este caballo, bueno, le hicimos pautas de tratamiento, pero luego el caballo era de unos propietarios extranjeros que viajaban de nuevo de vuelta a su país de origen, con lo cual no pudimos llegar a hacer una gastroscopia de control. Pero bueno, cuando una de las cosas también que aprendí con este caso es que cuando tienes esas masas tan grandes, quizá yo en este caso no lo hice, pero lo haré a partir de ahora, será rociar toda esa zona con lidocaína, porque este caballo se puso de súper megacólico después de haber hecho la biopsia. En lo cual me arrepentí durante mucho tiempo haberle hecho. Tuvimos ahí 2 horas de pánico que no sabíamos si era algo que íbamos a tener que incluso intervenir quirúrgicamente porque el caballo se tiraba al suelo que se mataba. Entonces, bueno, pues quizá después de esa experiencia, a lo mejor quizá me plantearía poner algo de anestésico local en este tipo de lesiones tan severas antes de coger una biopsia. Y bueno, con esto por mi parte, gracias. David tiene otro caso que presentar. Y Y, bueno, sí, perdón, dime. y nada, ¿no? Luego si queréis, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, pues podemos ir a por ella.
Sí, bueno, a colación de lo que tú dices, hay un artículo no publicado que dice que cuando los caballos tienen problemas, ¿no? Al cincharlos hay que siempre pensar en hacer una gastroscopia. Exacto. Este no hacía falta ni cincharlo, solo hacía falta acercarte a Sí, su lado izquierdo. ya lo vi, ya Y lo se vi. volvía maníaco, ya no podías ni tocarle. Es muy chulo, la verdad. Bueno, pues este tercer caso y un cuarto ahí es simplemente, bueno, para que a mí me llamó mucho la atención, es un caso de Ann Martens que nos presentó en el curso de artroscopia que hicimos en Granada, que era un caballo, bueno, se le hace un examen precompra y cogea muy poquito, uno y ¿Por medio qué no te trae palomitas o gusanitos o algo en Mercadona? Pues venga, tráetelos. Bueno, el tema es No, pobre este. que es eso, que tenía distensión en la articulación del nudillo un poquito, la flexión era positiva y el bloqueo intraarticular también positivo, ¿no? Se hace un estudio radiográfico y bueno, este es el caballo, tiene eso, cojea, una cojea intermitente, pero bueno, al final se localiza la cojera en el menudillo, ¿vale? Depende del día y va más, menos cojo. Entonces, bueno, pues al salir positiva la anestesia intraarticular, pues realmente se decide hacer un estudio radiográfico. Y no sé si veis algo vosotros, pero bueno, la verdad que costaba mucho ver si había algún problema. Los bordes articulares estaban todos bien, ¿no? No había mayor problema. Pero aquí veis hay un fragmento osteocondral en la zona plantar o palmar, en este caso es una mano, de la cuartilla. Entonces, bueno, este caso lo puso Ann y preguntó un poco el tema de si esto era intraarticular o no, ¿no? Y bueno, la verdad, perdón, no sé qué ha pasado aquí, un segundo. Pues la verdad es que sí que es intraarticular, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, incluso para los precompras o en este caso, bueno, igual no era esta la causa exacta de la cojera, pero al tener este fragmento que quizás se desplazaba y quizás se colocaba en la zona articular, dependiendo del movimiento, pues está claro que es un fragmento que la mayoría de las veces es móvil y ahora veréis por qué. Está situado, ¿no? en la articulación, cuando hacemos la artroscopia, está situado en la parte más distal entre el ligamento intersesamoideo. Yo lo he puesto porque para mí fue algo que fue algo realmente que no había visto nunca. Ellos, claro, en Bélgica, en Gante, pues hacen muchísimas más precompras y artroscopias que nosotros. Y bueno, y lo que se hace es, porque es muy difícil acceder a esa zona de ahí, ¿no? Donde está el fragmento. ¿Veis? Depende va apareciendo si vamos flexionando y extendiendo. Hay veces que va a aparecer el fragmento, ¿lo veis ahí? Vale, ahí aparece, está muy, muy distal y es muy difícil extraerlo con un abordaje plantar normal. Entonces, lo que Ann nos recomendó, que es como lo hace ella, es colocar el caballo en decúbito supino y con ecografía localizar el fragmento que va a estar aquí entre el ligamento intersesamoideo, en la parte distal, y con suero estéril, pues meterle caña para que nos vaya al receso volar. ¿Vale? ¿Lo veis? Y el fragmento vuela al receso volar. Aquí está el fragmento, no sé si lo veis, y con la aguja y el suero conseguimos por presión que vaya al receso volar. Entonces es muchísimo más fácil cazarlo y pescarlo con la artroscopia. Pues nada, era eso, que la verdad que a mí fue algo que aprendí en este curso de artroscopia que organizamos en Granada y bueno, que quería compartirlo con vosotros para que sepáis que, uno, que hay que mirar muy bien las radiografías y que aunque un fragmento nos resulte o nos pueda parecer que es extraarticular, pues en este caso que sepáis que es intraarticular siempre, ¿vale? Y que se puede extraer. Así Ecográficamente, David, ¿lo veíais? ¿Pusisteis ecografía? bueno, este es un caso de Anne, no, ella sí, supongo que sí, que ella creo que dijo que estaba, o sea, pero da igual, o sea, si tú pones aquí el ecógrafo, no te da la sensación de que esté en la articulación, porque están los ligamentos, ¿sabes? Pero bueno, que no sé si tú, Ana, habías visto esto alguna vez, yo es que me quedé. Ella dice que sí que se presentó en el ICBS de Porto, presentó a alguien, creo que fue un americano, una serie de casos iguales, y dijo que todos estaban en la articulación, esos fragmentos. Así que es una cosa que a tener en cuenta. ¿Tú lo habías visto alguna vez, Ana? No.
No, no. Es eso, yo no lo he visto nunca ningún caballo que haya yo hecho en precompra, pero bueno, nos tendremos que fijar a partir de ahora. Y veis que en Pues las es una zona un poco complicada, porque ves que justo aquí cuando lo ves y solo tienes una aquí proyección, el anteroposterior se también ve un se poco, distingue. exacto, pero como que se oculta un poco con la parte del... Claro, hay que hacer las oblicuas, pero bueno, en la anteroposterior veo, un quiste, no sé qué, el rollo, ¿no? Y no, es un fragmento. Y lo curioso es que siempre están móviles, ¿vale? Y que, bueno, la prueba es esta, es que al meterle suelo, ¿Y de dónde salta vienen? a volar. Bueno, Jan, como es tan buena y hace tantísimas artroscopias, pues la verdad que... ¿De dónde vienen el origen de ese fragmento? Pues eso le preguntó a varias gente, decían que, bueno, que ella realmente no lo sabía y en la literatura estaban descritos que hay algunos pueden venir de la primera falange, ¿no? Pueden ser fragmentos plantares desprendidos, no sé. Porque Perfecto, pues son bastante redondos como los plantares, con lo cual sí que podría ser. a ver si hay muchas preguntas ahora. Pues mira, José Daniel Barreiro dice, la cresta sagital estaba bien, parece algo esclerótica. En este caso, en el caso que hemos puesto el último, Dani, sí, está bien. Bueno, no sé, es un caso de Anne y ella no comentó nada. Espera, dejo de compartir, ¿no? ¿He dejado de compartir? Sí. Sí, sí, sí. Voy a poner yo que no me he puesto en todo el día y no me habéis visto. Sí, Dani, estaba bien, pero encender los micrófonos si queréis. Ahora es lo más interesante, que nosotros hemos estado aquí parloteando y ahora es cuando hay que discutir. No sé si habéis visto algo, si os ha parecido interesante o no, si habéis aprendido. Bueno, había mucho quiste, ¿no? Pero bueno, los casos de Ana eran más chulos porque había una mezcla y eran casos que realmente eran inesperados. La verdad que la fractura de escápula era una pasada. Y que anduviera así el caballo, tan cojo. Ese no estuvo en jaque pues una semana, ya te digo que y le dabas lo que fuese de antiinflamatorio y el caballo mejoraba unas 3-4 horas, pero luego otra vez volvía a tener un dolor brutal. Y a la palpación, una de las cosas que a mí, por ejemplo, aprendí de ese caso es la mayoría de las veces, y lo que está escrito en la literatura y las pocas fracturas de escápula que he visto además, es cuando tú haces la extensión del miembro, estos caballos reaccionan con mucho dolor. En este caso, yo creo que había algo de compresión, algo de síndrome compartimental a nivel de inervación, porque el caballo realmente es que le extendías la extremidad y no reaccionaba nada, 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 nada. Entonces eso es algo que a nosotros nos puso, nos descolocó, porque claro, por eso en ese primer momento no buscamos en esa zona, no a tener nada de reacción ni a la palpación ni al dolor y realmente pues, a los 3-4 días es cuando empezó a tener inflamación de la zona y nos empezó a dar un poco más de pistas de dónde tirar, pero sí. Y nada, bueno, que un poco a ver si hace alguien alguna pregunta, si no, bueno, que la moraleja es eso, que yo creo que hay que abrir la mente, como tú dices, ver aquí alguien nos pregunta. Muy interesante, dice Paco, muy bien. Muchas gracias, Paco. Pues las radiografías de la escápula con muchas pruebas, si te soy muy sincera. Intentamos hacer radiografías, pues como haces una radiografía para hombro y codo, lanzando un poco en diagonal, como atravesando el pecho. Intentando en diferentes ángulos, porque realmente no hay una buena forma, sobre todo de radiografiar la escápula tan dorsal, tan Pero yo proximal. estoy ahí, perdona que interrumpa, estoy ahí de acuerdo contigo lo que has dicho al final, que con la ecografía es mucho más fácil. Yo todas las fracturas que he tenido de escápula, Claro, tampoco he claro, tenido no, muchas. una vez que nosotros pudimos localizar eso, realmente la parte más fácil de verlo fue ecográficamente. Lo que pasa que, sinceramente, pues ahí en ese momento estábamos un poco metidos en el cajón de madera de qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, y no se nos ocurrió apoyar el ecógrafo hasta que ya supimos dónde estaba. Pero bueno, la forma es como lo que está descrito. Lo hicimos con un equipo radiográfico de estos que están colgados de pared con mucha potencia, pero claro, teníamos problema de que
si disparábamos a mucho kilovoltaje, quemábamos la escápula, porque la escápula no tiene tanta densidad ósea como la parte de la columna que se superpone. Con lo cual lo que os he enseñado es las 4 radiografías de 20 radiografías. Así que para que os hagáis una idea. Y bueno, es que, bueno, a nosotros nos pasó igual con el caso del tarso, ¿eh? Le hicimos radiografías, pruebas, no sé qué, bloqueos, pero ¿cómo va tan cojo el caballo? Y el propietario estaba súper mosqueado porque no dábamos con él, ¿qué? Y al final, hasta que no hicimos proyecciones nuevas y estudiamos y realmente las vio el doctor Novales, que es el que sabe, pues dijo, mira, aquí hay una cosita que dijimos, pues va a ser que sí, ¿no? Pues eso, que a veces hay que abrir la mente, como tú dices, mirar más allá y emplear todo lo que esté en nuestra mano. En el primer caso de Francia, evidentemente que la ventaja de tener una resonancia o tener un TAC es muy grande, ¿no? Bueno, pues también tenéis ahí la gammagrafía, ¿no? Que también es... Sí, Hay una manita levantada venga, de ¿qué nos dice? Federico. Dinos, Fede. Nada, simplemente, bueno, daros las gracias por las 2 charlas, por todos los casos muy interesantes. Y bueno, aquí cada uno dirá un poco de lo suyo y destacar lo que has comentado con respecto a las gamografías, que yo creo que muchos referentes se creen que la gamografía es la madre del cordero y que al día 1 te va a dar un resultado perfecto. Y este es un claro caso de que la técnica es muy eficiente, pero cada técnica tiene su aquel o su tiempo. Y vamos, es increíble que los propietarios de este caballo accedieran a hacer las 2 gamografías con una semana de intervalo, porque realmente ahí se ve precisamente lo que tú comentabas, que hay cosas que a día 1, a día 2, con la gamografía no se detecta y sin embargo cuando se espera el tiempo adecuado, sí. Entonces, ahí te voy a decir que realmente los propietarios no pagaron. La segunda gamografía la pedí con unos fondos que teníamos para residentes para poder aprender más, porque llegaba un punto que quería ver cómo se veía en la gamografía y entonces realmente al final ellos no pagaron todo el coste de ello, porque era un caso que nos tenía tan en jaque que al final pues conseguimos ahí, teníamos el beneficio los residentes de poder conseguir fondos de alguna forma a nivel universitario que hacía esto pues a nivel de poder aprender y gracias a ello pues la verdad es que yo aprendí un montón. Pero sobre todo eso, que mucha gente cuando te refiere a gamografía las quieren desde el día 1 y muchas veces no es lo más acertado simplemente porque la técnica tiene esa limitación que tú has comentado de las diferentes fases de recuperación, que es cuando realmente se ven. Aparte, ya te digo, muy interesante todo lo... Muchas gracias. Sí. Nos pregunta el doctor Claudio Nomen, que no lo podemos dejar de atender. Dice, opinión sobre el relleno de quistes con algún cemento óseo bioactivo, tipo Vetros o otras cosas cuando no es fácil fijarlos. Bueno, pues no sé lo que tú dices, lo que tú opinas, Ana, pero bueno, yo, como desde que trabajamos con Fabrice, él dice que lo mejor de todo es desbridarlos y fijarlos con tornillos. Lo del quiste, en alguna ocasión sí que hemos hecho algún quiste en P1 y sí que se le ha puesto también algún PRP de este tipo glue, ¿no? Que tiene, ¿cómo se llama? Que es como si fuera más espeso, ¿no? Pero que vamos, que casi todos los que hemos hecho, si se puede, lo que hace él es colocarles un tornillo, porque el mecanismo es ese, lo que evita es que se expandan, que el líquido entre y haga daño y que cicatricen más rápido, ¿no? Pero siempre los desbrida, ¿eh? Los desbrida y los fija, exceptuando el del fémur, que muchas veces lo único que hace es fijarlos con el tornillo, los atraviesa muchas veces, dependiendo de dónde estén. Pero es que yo creo que funcionan a nivel biomecánico, funcionan completamente diferentes esas zonas, ¿no? Y realmente lo que es la compresión que produce a nivel del fémur es diferente que lo que produce en otras zonas. Yo con ese tipo de cementos óseos, lo que sí que vi en uno de mis internados sí que lo utilizaban. En algunos caballos fueron muy bien, pero algunos caballos hicieron calcinosis circunscritas en un par de casos de P1 que se habían utilizado, que había, pues a lo mejor se había metido más cemento del que se hubiese debido, o como que sobresalió un poco y a la larga el caballo hizo un poco de reacción, incluso en uno de ellos a la larga afectó en los colaterales. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Hoy es súper interesante y muchas muchas gracias. Porque tenemos un caso, ¿no? No sé si
si lo visteis. Tenemos ahora, hace poco vimos un caso de un quiste en una protuberancia intermedia bicipital, ¿vale? Ese Y es bueno, difícil. y estábamos pensando cómo abordarlo, ¿no? Sí, no sé si, sí, pues si quieres mándamelo y si quieres pues le podemos pedir la opinión a Fabrice, a ver qué dice. Que normalmente a Ujú. mí, bueno, que siempre me contesta. Cuando se Pues junta. muchas gracias, sí, ya hablamos. Muy bien, Claudio, un abrazo. Hasta ahora. Ahora, ¿Alguien más por ahí que quiera preguntar algo? Pues si no, excelente Ana. casos a ambos. Enhorabuena, doctores. El doctor David es un crack. Buenísimo. La doctora Ana es más crack. Bueno, pues que hagamos muchos, ¿no? Hagamos muchos más. Que bueno, A que no ver, bueno, nos. esto es, también queríamos saber un poco vuestra opinión, si queréis en la página dejarnos un poco, pues eso, que habíamos hecho hasta ahora Journal Clubs, hemos hecho también jornadas de formación y esto era algo un poco diferente. Una de las cosas que nos habíamos planteado, porque seguro que todos vosotros tenéis este tipo de casos que nos rompen la cabeza y que hay veces que pues ponerlos en la palestra con más gente ayuda un poco a esclarecer. Si yo te digo la verdad, pues por ejemplo, el caballo de las úlceras gástricas, si yo no hubiese venido de haber estado con internistas la semana anterior, te juro que ni siquiera se me hubiese pasado por la cabeza hacerle una gastroscopia a ese caballo y hubiese dado igual cómo le hubiésemos tratado el dorso, que ese caballo hubiese terminado hubiese seguido con dolor, porque con ese estómago tú me dirás, no puedes estar feliz. Y, y bueno, pues una de las cosas que nos habíamos planteado es que si alguno de vosotros en algún momento quisiera, pues hacer una mesa redonda de casos, podemos poner pues es un tema o nos podéis contactar a través del Facebook o del Instagram. Cualquier persona que esté interesada de, oye, pues a mí esto me interesaría porque yo presentaría un caso de este tipo y podemos juntar a lo mejor un par de casos y hacer una mesa redonda o una revisión bibliográfica sobre ese tipo de tema. ¿Vale? Pero que estamos muy abiertos a vuestra opinión y a que os gustaría que siguiéramos participando activamente. Pues nada, muchísimas gracias a todos y que nos veamos pronto. Buenas noches. Muchas gracias, David. Hasta luego. Adiós. Adiós.